La transferencia de los títulos valores puede realizarse de distintas maneras, a través del sistema previsto por el derecho privado, por el Código Civil, la sección de derechos, a través de formas que también provee el ordenamiento, como la fusión, la escisión o inclusive la transferencia a título hereditario, pero también se hace naturalmente. La forma cambiaria natural de transmisión de los títulos valores es el endoso. Y quizás en el endoso reside la gran aplicación, importancia que ha tenido para los títulos valores, porque permite la transmisión del derecho incorporado en el título de una manera sencilla, ágil y no afectando las relaciones derivadas que pueda haber entre los distintos participantes del título. Entonces, este mecanismo de transmisión ha sido una de las claves que ha generado el éxito, digamos, en los títulos valores y en esta transferencia. En lo que tiene que ver con el título, el endoso está regulado naturalmente en el decreto de ley cambiario 5965/63 y en el Código Civil en lo que se llaman los títulos valores a la orden en el 1838. Y esto tiene que ver porque en general el título a la orden, la noción de ser un título a la orden, implica que el título es transmisible a través de endoso, a diferencia del título no a la orden, que solamente puede ser cedido a través de una cesión de derecho. Entonces, el título a la orden es el que puede endosarse y el título a la orden se presume. Aunque el título no diga nada, se presume que es a la orden y esto significa que se puede ceder a través de ese mecanismo. El endoso, como dijimos, para dar una noción general, es un acto cambiario. El hecho de ser un acto cambiario significa que toma todos los caracteres de unilateralidad, literalidad, autonomía, abstracción, etc. Es cambiario, que importa la transmisión del derecho incorporado en el título. Recuerden que el título cambiario tiene un elemento personal y un elemento real. El elemento personal es el derecho creditorio, que se funde en este elemento real, que es el título cartular emitido. Entonces, en función de eso, aparece esta fusión y el título se transmite a través del endoso. Recuerden que en los títulos al portador también se puede transmitir el título mediante la mera tradición del título. Al ser un título en blanco o al portador, y yo entregar la cosa mueble, se presume que se entrega cosa mueble e implica la transferencia, pero con una gran diferencia, que no voy a ser responsable solidario por no estar participando en el documento, por no haber firmado como endoso. Solamente cuando yo endoso me hago responsable frente a los futuros portadores del título, pero si yo no lo endoso, no. Entonces esto lleva a lo que se llaman las tres funciones del endoso. El endoso tiene una función, primero, de legitimación. Cuando yo endoso un título, le doy la legitimación al endosatario para que éste ejerza todas las acciones incorporadas en este documento. Además, la transmisión de propiedad, porque junto con el endoso yo le estoy entregando la propiedad del título. La propiedad del título significa que le estoy entregando la facultad de hacer el cobro, de cobrar intereses, de verificar un crédito en un concurso, de ejercer todas las cláusulas, compensaciones, etc. Pero puede ocurrir que haya un endoso sin transmisión de título, por ejemplo, el endoso en procuración. El endoso en procuración es solamente un mandato, que yo otorgo, en donde, pese a que, hay un endoso, no le estoy dando la propiedad, sino la facultad de gestionar el cobro. Y además, lo que tiene que ver con la garantía. La garantía es que el endosante se hace responsable, solidario, por el no pago del contenido del título. Está claro que se permite una cláusula, el endoso sin garantía. Esto es, el endosante, pese a librar el título, si pone la cláusula sin garantía, no se obliga personalmente a el cumplimiento de esa obligación cambiaria, sino que simplemente, opera como una transmisión. Recuerden que en materia de solidaridad cambiaria hay diferencias entre la solidaridad del derecho común, el derecho privado, y la solidaridad cambiaria. En la solidaridad del derecho privado, si tres personas solidarias, uno de ellos paga un crédito, y puede dar algunas acciones de repetición o cuestiones particulares que se puedan haber pactado, pero si uno paga, en principio se van a dividir a prorrata. Entonces, si uno de tres paga, podrá reclamarle los 2/3 a los otros dos restantes, 1/3 a cada uno. En cambio, en el derecho cambiario, la solidaridad funciona en
virtud del posicionamiento de cada endosante. Entonces yo tengo un título A que lo libro a favor de B, B lo endosa a favor de C, C lo endosa a D y así a E. E podría reclamarle a cualquiera, pues son todos solidarios. Ahora bien, si E le demanda a E a D para que lo cobre y D paga ese crédito, D puede ejecutar a todos los anteriores, pero no a los posteriores. Entonces D podría reclamarle a lo mejor a B el pago del título. Y B va a pagar el título y solamente tendría acción para reclamarle a A, que es el librador. Entonces esta, digamos, obviamente la acción es la acción de reembolso, y esta acción es una acción que, digamos, permite el reclamo total. Esto es una gran diferencia en materia de solidaridad cambiaria. Entonces, como dijimos, el endoso es un acto cambiario, es unilateral, se limita solo a lo que figura el título, es formalmente accesorio, o sea, la accesoriedad no es derivada del título en sí, sino de las formalidades que tenga el título, es abstracto, es irrevocable, y acá en la irrevocabilidad interesaba hacer una diferencia con los e-check, que es una nueva forma de libramiento de cheque que tiene algunas diferencias. En el e-check se produce una suerte de aceptación. Cuando yo libro a través del cheque, a través de la página Home Banking, yo libro el cheque y en cada acto que yo libro se requiere la aceptación. Entonces, en el sistema, cuando yo endoso un título a favor de un tercero, le pone un plazo para aceptar ese endoso. Y durante ese plazo, el endosante podría revocarlo. Esto no ocurre en los endosos comunes o en los endosos materiales, porque al endosarlo y entregarlo se produce. ¿Quiénes son los sujetos del endoso? El endosante, que es la persona que transmite el título a través del endoso, y el endosatario, que es quien recibe el título junto con las características antes mencionadas. Estas personas naturalmente ocupan plenamente, y puede haber varios endosatarios y son varios los beneficiarios del título. Si bien yo endoso un título a 3 personas, después las 3 personas de manera conjunta van a tener que volver a endosar ese título, así sea una o varias. No existe ningún inconveniente que el título sea endosado a otros participantes del título. Podría ser endosado a endosantes anteriores, podría ser endosante a favor del girado o aceptante de la letra, o podría ser. Entonces, eso es lo que se conoce como el endoso retorno. Y acá es muy importante la ubicación cartular de cada endoso para saber, digamos, dónde se corta. Y vamos a poner un ejemplo muy básico con el tema del endoso. Supónse que A libra el título a favor de B, B endosa a C, C a D, E a E y F a G. F se lo endosa a C. Entonces C tiene 2 endosos, es endosante respecto de D, pero también es endosatario. Entonces C no podría reclamar a D y a E, porque él también es endosante de ellos y va a tener que pagar, sino los únicos que podría reclamar en función de este endoso retorno sería A, B y A. Lo mismo también depende cuándo es el momento en el cual se hace el endoso retorno. Una cosa que sea antes del vencimiento, en cuyo caso el título sigue circulando y tiene algunas particularidades, y otra cosa es cuando se realiza el vencimiento. Una vez vencido el título, si yo endoso el título a favor del librador del pagaré o el aceptante de una letra de cambio, se entiende que se extingue por confusión, porque yo estoy endosando al último beneficiario, que es el obligado principal, a los efectos de ese pago. Como dijimos, la cláusula no a la orden es la cláusula que impide el endoso. O sea, la cláusula no a la orden básicamente prohíbe a las partes endosar el título. Y si lo endosan, va a tener los efectos de una cesión de derechos. Esta posibilidad de poner la cláusula puede ser impuesta por el propio librador del título, que tiene efectos para todo, o por los endosantes, en cuyo caso solamente tiene efecto respecto a esos endosantes y los posteriores. La formalidad es muy simple: no a la orden, no transmisible, no negociable, que implican que la única forma de ser endosado va a ser a través de una cesión de créditos. El efecto natural de la cesión de la cláusula no a la orden es romper la autonomía cambiaria. Esto significa que a partir de cada una de las endosos que se realizan van a ser con los efectos de la cesión de derechos, y cada uno debe responder por las cuestiones personales que pudieran oponerse. Cada uno va a poder oponer las excepciones que tendría contra los anteriores cesionarios. La cláusula no a la orden es bastante común en materia de cheques, y aún en el e-check se permite insertar una cláusula no a la orden.
Y esto, cuando se inserta esa cláusula en orden, hay que hacer una cesión de créditos. Y los bancos suelen proveer formularios a los efectos de realizar esa cesión de créditos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las diferencias entre la cesión de derechos y el endoso? Primero, que el endoso es cambiario y es unilateral. La cesión de derechos es un contrato, y como contrato es un contrato que, digamos, tiene que haber oferta y aceptación, tiene que haber un consentimiento y se tienen que dar todas las pautas de cualquier contrato. En cambio, el del endoso, al ser unilateral, no requiere de una aceptación expresa, sino simplemente. En el endoso, la transmisión surge ex novo, es autónoma y es independiente de cualquier existencia que pueda haber anterior. Entonces, quien recibe el título no se le van a poder oponer excepciones que tenían en contra del endosante anterior del título. Esto no ocurre en la cesión de créditos, en donde es una cesión derivada y cada una de las partes va a tener que va a poder oponer las excepciones que tendría contra los anteriores transmitentes del título. Además, en la cesión yo me respondo por la existencia y legitimidad del título. En cambio, en el endoso yo solamente me responsabilizo por una accesibilidad formal, pero no tengo por qué asumir la existencia necesariamente del título si no surge de manera clara o precisa. Y también en la cesión de derechos se exige notificación, lo que no está claro. Con respecto a los momentos del endoso, o sea, ¿cuándo se puede endosar? Está claro que un endoso no puede endosarse antes de que el título nazca. Y ahí entramos en la naturaleza de creación o emisión del título en términos generales. Pero una vez nacido el título, a partir de ahí sí puede ser endosado. Ahora bien, lo que tiene que ver con el tiempo límite, hasta cuándo puedo endosar, yo puedo endosarlo hasta el vencimiento del título. Si yo endoso un título después del vencimiento, tiene los efectos de una cesión de derechos, que son los que acabamos de mencionar, pero fundamentalmente se rompe la autonomía y se pueden oponer las excepciones que hubieran tenido contra los anteriores endosantes. Entonces, esta característica importante respecto del endoso es muy importante. ¿Dónde se pone el endoso? Si uno ve el término, dice endoso, en dorso, que es un poco lo que más o menos surge comúnmente de la denominación, pero no necesariamente tiene que estar en el dorso. La ley acepta que puede estar en el anverso, está en el frente, o en el reverso, o en el dorso del título. Puede estar inclusive en una prolongación del título, o sea, puede ocurrir que el título no tenga espacio para, esto es muy común en los cheques, y si haga una prolongación, en la medida que mantenga el cuerpo del título, se va a poder seguir endosando en esa prolongación. Lo único que establece la ley es que si el endoso es en blanco o el portador, en este caso va a poder hacerse a través de solamente en el dorso del título, no en el anverso. Puede estar en cualquier lugar, puede consignarse de qué manera, y tampoco se limita en el número de endosos. En la letra de cambio o en el pagaré, ninguna reglamentación impone un límite alguno para la cantidad de endosos. En el cheque común establece un endoso más un endoso de presentación o un endoso técnico. En el de pago y feria se admiten 2 endosos más un endoso técnico de presentación. Y una característica es que si estos 2 tipos de títulos, común o de pago y feria, son librados a través de la modalidad electrónica como cheque electrónico, no tienen límites de endosos. Puede haber todos los endosos que se quieran imponer. En lo que tiene que ver con los tipos de endoso, está el endoso nominativo, en donde se consigna el nombre, y la única persona que va a poder endosar ese título es la persona mencionada en ese nombre. El nominativo viene de nomen, tiene nombre. Obviamente que siempre el título, como dijimos, se puede entregar sin endosar. Entonces yo tengo un título endosado en blanco, y ese título endosado en blanco lo voy entregando y va circulando trayecticiamente sin que se afecte. Pero esas personas que entregaron el título pero no lo firmaron no son responsables cambiarios, no pueden responder por las cuestiones cambiarias que se ponen al fondo. También puede librarse en blanco, esto significa no tiene beneficiario. El endoso en blanco tiene que librarse, como dijimos, en el dorso, y cualquier persona que tenga este título endosado en blanco se presume. También puede hacerse al portador. Como dijimos, el endoso no puede ser condicionado. Si yo condiciono el endoso, se tiene como inválida la condición. En cambio, si yo hago un endoso parcial,
se tiene como inválido el endoso. Entonces, el endoso tiene que ser puro y simple, y si tiene alguna condición suspensiva o resolutoria, no es válido la condición. En cambio, si es parcial, no se admite. Dentro de lo que tiene que ver con el endoso en procuración, el endoso en procuración es una forma de transmitir el título a los efectos de facilitar la posibilidad de el cobro. Entonces, en lugar de hacer un poder para el elector, le entregan el endoso en procuración. Esto genera algunas ventajas. El endosatario en procuración no va a poder demandar al endosante en procuración porque solamente le ha dado la legitimación y no la propiedad. El endosante de procuración va a poder ejercer las acciones de cobro, cobrarlo y generar todas las acciones que correspondan, y una vez cobrado el título deberá, en función de relaciones del hecho civil, rendir cuentas y establecer algunas otras cuestiones. Otro tema bastante relevante está relacionado con la prenda de los títulos valores. La prenda de los títulos valores establece un sistema, está en el artículo 20 del decreto ley 5965/63, y establece algunas pautas. ¿Qué dice la ley? Dice: si el endoso llegara cláusula de valor en garantía, valor en prenda o cualquier otra que implique una caución, el portador puede ejercitar todos los derechos que deriven de la letra de cambio, pero el endoso que él hiciese valer vale solo como endoso a título de mandato. Los obligados no pueden invocar contra el portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el que hizo el endoso en garantía, a menos que el tenedor haya procedido con conocimiento de la causa en perjuicio del deudor demandado. Esto también es importante en relación al endoso en procuración, porque cualquier endoso en procuración, si vuelve a endosarlo, no importa cómo lo haya hecho, se va a entender que es un nuevo endoso en procuración y no a título pleno, porque él no tiene la propiedad del título y no puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tenía.